Bueno, lo tenemos al profesor Luján Miño para conversar con nosotros en esta mañana. Bueno, gracias por recibirnos, Luján. Muy buen día. Buen día, Liliana, ¿cómo estás? Buen día para también tu audiencia. Sí. Bueno, con muchas ganas de escuchar tu opinión con cuestiones que tienen que ver con lo educativo. Ya se ha anunciado que va a ser un hecho, falta más que poquito, para que bueno, se extienda un poco más el tiempo en algunas escuelas de enseñanza-aprendizaje para nuestros niños, ¿no? Nuestros educandos. Y queríamos tu opinión sobre esto, si es viable, como determinación, si puede ayudar en este proceso a recuperar contenidos, cuál es la idea, ¿no? que se tiene. Bueno, hay que analizarlo desde diferentes perspectivas y diferentes factores que pueden influir. En primer lugar, lo más trascendente, si esto ayuda o no a mejorar el nivel educativo, digamos, a lograr los niveles de excelencia. Y en esto hay que ser determinante. Básicamente no. Eh, Acá, digamos, cantidad no equivale necesariamente calidad. El deterioro que viene sufriendo la educación de Formosa, eh, eh, y principalmente en las últimas 2 décadas, debido a las políticas instrumentadas por el gobierno, así le agregues eh, 1 hora o 2 horas o 3 horas cátedras más, los niveles de excelencia no se van a recuperar. Acá hay, digamos, un permanente ataque hacia los contenidos científicos que se enseñan, a contenidos curriculares, tanto en primaria y en secundaria. Digamos, los niveles han retrocedido tan drásticamente, que prácticamente se está condenando ya, digamos, a varias generaciones de jóvenes a salir con conocimientos tan básicos que no le permiten en la mayoría de los casos poder insertarse al mundo laboral o poder seguir sus estudios superiores, en el caso de los chicos que se gradúan del secundario. Entonces, agregar 1 hora más, 1 hora cátedra más, no va a ser significativo en la modificación de la calidad educativa en Formosa, porque acá no se trata de cantidad de horas, se trata de calidad, como dije. ¿Sí? Las reformas sistemáticas que se vienen implementando desde el gobierno de Infran han atentado contra el sistema educativo en forma dramática. Es la tarea de los docentes, tanto en primaria como en secundaria, es titánica como para tratar de contrarrestar lo nocivo que han sido las políticas públicas en lo educativo. ¿Sí? Claro. Luján, y cuando decías, bueno, es importante analizarlo desde diversas áreas, ¿no? Claro, Sí, la otra cuestión sería desde el punto de vista de la implementación, es decir, desde las cuestiones laborales que tienen que ver con contarlo con los recursos, porque obviamente si se pretende cargar con 1 hora más, digamos, también habrá que ver cuáles son las contrataciones docentes y la disponibilidad de recursos, ¿sí? Que tenga el Estado. Porque si bien desde el gobierno provincial permanentemente se plantea de que la provincia tiene superávit fiscal y que tiene recursos propios para disponer, digamos, cada vez que alguno de los sectores, como en este caso el sector docente, que viene reclamando desde hace bastante tiempo una mejora salarial, porque recordemos que en Formosa los salarios del sector docente están muy por debajo de los niveles de, digamos, de pobreza, ¿sí? Sin embargo, un gobierno que dice que tiene superávit fiscal nunca se ha preocupado por incrementar los salarios y darle un salario digno a los docentes. En este caso, habría que ver cómo se instrumenta, digamos, con las cuestiones presupuestarias y laborales, este agregado de 1 hora. El otro factor que influye también es la organización de la familia, ¿cierto? Tanto que se habla de la participación de la familia, la organización, digamos, el involucrarse digamos, en las cuestiones educativas de los niños y de los adolescentes. Acá en ningún momento hubo
digamos, ningún tipo de diagnóstico para ver las situaciones familiares. Las familias organizaron su vida cotidiana en función de su horario laboral y en función de los horarios de escuela de sus hijos. Ahora, ¿cómo van a ser ante este, digamos, si se le agrega una hora más con el tema de la salida laboral, de poder retirar a sus hijos a tiempo de la escuela o no? Es decir, también en la organización familiar le genera un problema. Entonces creo que esto de agregar una hora, ni pedagógicamente, ni científicamente, ni laboralmente, ¿sí? Ni en la organización familiar, viene a sumar demasiado, ¿sí? Más bien, digamos, creo que es un problema. Si realmente el gobierno pretende mejorar el sistema educativo, no se trata de incremento de horario, se trata de, digamos, volver a buscar niveles de excelencia en función de respetar los contenidos científicos, de recuperar contenidos, de trabajar con capacidades, pero teniendo en cuenta que capacidades y contenidos van de la mano, no se puede trabajar capacidades en el vacío científico, en volver a darle al docente un salario digno que le permita trabajar más relajado, digamos, hasta, digamos, en ese sentido en el aula. Es decir, por ahí pasa, ¿cierto? Y darle participación real a la comunidad, ¿sí? Claro, uno se pregunta, Luján, ¿qué grado de certeza, veracidad, credibilidad tienen las evaluaciones que se difunden a nivel nacional, ¿no? Sobre el tema del nivel de aprendizaje en contenidos, ¿no? De nuestros niños, nuestros jóvenes, porque hemos escuchado, bueno, versiones encontradas, se habla de una importante mejora a nivel de lo que es en el país, de nuestros alumnos en algunas áreas como ser las de el tema del lenguaje, lengua y literatura y matemática, ¿no? Porque escuchamos muchos puntos de vista, no sé, ¿cuál es la opinión que vos tenés al respecto? A ver, en primero te pregunto, ¿cuál es digamos, la supuesta calificación que sacó Formosa a nivel nacional, en estas pruebas? Ujú. Hablan de Tengo, mejoras en este momento los índices, no recuerdo, pero sí digo, tengo entendido que Infobae, era claro, cerca Infobae, 71, sí. 71 sobre una media nacional de 76, Ujú. creo, si no me equivoco, puedo estar, Yo digamos, te puedo equivocado, pero esa... citar la fuente, en este caso que fue eh, Infobae, que es un medio bastante creíble, por cierto, ¿no? sí, Que hacía referencia a esto, pero después nos o- encontramos con que había un grado de poca credibilidad, ¿no? De esta publicación. Yo por eso estoy bueno, consultando a a quienes se ver, supone entienden más de esto, tomé, ¿no? Sí, tomémoslo ajá. como verás. Todavía estamos 5 puntos debajo de la media nacional, es decir, cuáles son los logros, ¿no? Segundo, tomemos de nuevo los datos como verás. Es un año, digamos. La gestión de Infran, ¿cierto? Lleva 27 años, 28 años como gobernador, más los años de vice, es decir, estamos en la tercera década, digamos, y ellos festejan un año en los que los resultados fueron más o menos decorosos, ¿cierto? Y los 30 años anteriores, o sea, ¿qué tenemos que esperar? 30 años más para poder dar un salto cualitativo, ¿cierto? Es decir, preguntémonos un poco eso, porque se supone que, digamos, que la evaluación, los docentes tomamos la evaluación como un proceso, digamos, que un proceso que es, digamos, permanente y a largo plazo, ¿sí? Digamos, los resultados de los años anteriores, ¿sí? Ahora vamos a ver la sostenibilidad de este resultado a años posteriores. Entonces, si en varios años consecutivos, digamos, logramos resultados positivos, decorosos, entonces, bueno, listo, digamos, tendríamos que decir, bueno, listo, entonces las políticas educativas no están tan mal, ¿sí? Pero por un año en el que nos acercamos a la media nacional, digamos, salen a festejar como si fuese un logro sostenido, ¿sí? Eso por un lado. Ahora, obviamente, eso que vos planteabas, las evaluaciones estandarizadas, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, eh, en realidad, por lo menos a mí me dejan dudas, no en el sentido
de si es honesto o deshonesto el manejo y la evaluación, sino en el sentido de que las pruebas estandarizadas, por lo general, los sistemas de evaluación responden al mismo sentido cuantitativo que tradicionalmente se tiene en la educación, cuando en realidad nosotros lo que tenemos que trabajar es lo cualitativo, ¿cierto? Y para poder evaluar realmente necesitas un proceso, ¿sí? No se puede, digamos, con una evaluación en un día determinado, digamos, con una prueba estandarizada, tener un panorama general de lo que pasa con la educación de nuestros jóvenes, ¿cierto? Me parece bastante peligroso ese tipo, inclusive, de criterios evaluativos, ¿cierto? Hoy día, digamos, ya desde hace bastante tiempo, digamos, se entiende que la evaluación es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y, como dije, proceso, la evaluación también debe ser un proceso continuo, digamos, debe haber un seguimiento, digamos, para poder tener un diagnóstico más acertado, ¿cierto? Claro. Y Luján, digo, la última pregunta, antes de tener que ir a la pausa. Escuchábamos en conferencia de prensa al ministro de Educación de la Nación, estuvo con el ministro Luis Basterra también de Educación de la provincia. No pudimos preguntar porque nunca avisan de las conferencias, es rarísimo que avisen, entonces nos quedamos con la transmisión así empaquetada. Pero decía el ministro que le parecía muy viable y muy importante remarcar que en Formosa, el de Nación, por supuesto, ratificado por el de la provincia, que se había hecho una gran inversión en tema de infraestructura escolar, en la educación o formación de los docentes a través del Instituto Pedagógico Provincial y también en la expansión que se hizo en conectividad, ¿no?, en las escuelas. Queríamos, si se puede, tu precisión sobre estas cuestiones, si estás de acuerdo. Mira, con el tema de la conectividad, Sí, nosotros lo sufrimos en pandemia, ¿cierto? Hace apenas un año atrás, a esta altura, el año pasado, a esta altura recién estábamos discutiendo la vuelta a la presencialidad, no sé si recordás. sí, O sea que hace apenas un año, o sea, hace apenas un año atrás estábamos trabajando en forma remota. Los docentes teníamos que pagarnos nuestro servicio de internet, ¿sí? Y la mayoría de los estudiantes también, ¿sí?, por problemas de conectividad. Teníamos alumnos en el que en la casa había un solo dispositivo, en algunos casos del celular del padre, con el que trabajaban 2 o 3 chicos, o sea, tenían que esperar a que venga el padre del trabajo para poder conectarse, ¿sí? Y obviamente, digamos, también condicionados por la cantidad de datos que podía llegar a tener el celular de ese padre, sabiendo los salarios que tenemos en Formosa, ¿cierto? sí. Alumnos del interior, digamos, que en pandemia se les dificultaba porque tal vez tenían que movilizarse hacia alguna casa comercial o hacia alguna plaza donde tenían wifi para poder conectarse, ¿sí? Porque el servicio era malísimo, ¿sí? O simplemente no tenían los recursos para pagar internet en sus casas, ¿sí? Con lo dificultoso que era salir del hogar porque estaba también restringido el poder movilizarse libremente, digamos, incluso dentro de una ciudad. Y eso te lo puedo decir como alumno, como profesor universitario, donde los alumnos decían, digamos, profesor, tenemos problemas de conexión por esto, digamos que cientos de anécdotas, ¿cierto? Es decir, que los recursos salían de los bolsillos de los padres y de los docentes. En ningún momento hubo una posibilidad de que el gobierno se haga cargo de los dispositivos y la conectividad para que la educación pública pudiese garantizar una educación remota plena. Los esfuerzos que hemos hecho los docentes en la etapa de pandemia para poder mantener la continuidad pedagógica de nuestros alumnos y los esfuerzos que han hecho los estudiantes como para poder mantenerse conectados y tratar de aprender en las condiciones anormales que significaron la pandemia, fue un esfuerzo titánico. Digamos, entonces, digamos, y con eso ya queda desmentido esto de la inversión en conectividad y demás que vos mencionás. Uh-huh. Con respecto a la infraestructura, sí, digamos, es importante, digamos,
el negocio montado en base a la construcción de infraestructuras, en este caso particular escolares, ¿cierto? Pero, digamos, habría que ver con qué recursos cuenta además de la infraestructura cada una de esas instituciones. Si tiene realmente un aula equipada tecnológicamente, con conectividad, si tiene bibliotecas autorizadas, si sus docentes, sus recursos humanos están bien pagos, y si los contenidos que van a aprender en esos edificios son realmente preparatorios para que los alumnos, digamos, puedan de la primaria pasar al secundario realmente con los conocimientos básicos indispensables, y si del secundario salen preparados como para el mundo laboral o como para continuar sus estudios en el nivel superior. Me parece que por ahí pasa, digamos, Claro. la mayor preocupación, ¿no? Bueno, más que una charla clarificadora, es interesante. Nosotros siempre entendemos que la diversidad fortalece y hay que escuchar todos los puntos de vista, ¿no? Ayer pasábamos el de los ministros en esta rueda de prensa con los medios que ellos quieren invitar y con, en este caso, la actualización con esta opinión, que van a ser varias las que vamos a ir emitiendo en la semana. Gracias por la comunicación, Luján. De nada, y por supuesto siempre agradecido por tus invitaciones y la posibilidad de poder vertir opiniones, digamos, que en otros medios es más complicado poder acceder, ¿sí? Bueno, Una breve conclusión sí, simplemente quiero hacer, digamos, hay que empezar realmente a tomar la educación como un eje, digamos, principal y básico, como si es que se intenta una sociedad auténticamente democrática, desarrollada y que se sostenga en el tiempo, ¿sí? Por este camino estamos equivocados, digamos, el ejemplo que están siguiendo las provincias argentinas en la última década, digamos, es lamentable. La decadencia que tiene el sistema educativo está preparando ciudadanos de segunda. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, ciudadanos que no salen con la preparación necesaria ni como para ejercer sus derechos y obligaciones ciudadanas, ni como para también poder constituirse en ciudadanos libres, autónomos, ¿cierto? Entonces la educación tiene que empezar a ser tomada con mayor seriedad por todos los grupos dirigentes, no solamente por los dirigentes políticos, por los dirigentes económicos, por los dirigentes sociales, porque si no estamos condenando a generaciones y recuperar eso nos va a costar décadas, ¿sí? claro. Entonces, por lo tanto, tenemos que empezar a tomar con seriedad la cuestión educativa.